Buenas noches a todos. En nombre de la Asociación Sin Fines de Lucro, Investigación y Ciencia en Hemostasis y Trombosis, les damos la bienvenida a este webinar, que es el primero de 3 webinars que daremos en 2021. ICHT fue creada en 2007 por la doctora Ana María Otero, siendo su actual presidente la doctora Nancy Murillo. El webinar de hoy tratará sobre aspectos hematológicos de la fertilidad. Y los otros 2 webinars que daremos este año, el 11 de agosto a la hora 19 será estados hipertensivos del embarazo y riesgo trombótico, y el 13 de octubre, fecha en la cual también se conmemora el Día Internacional de la Trombosis, a la hora 19 daremos el webinar denominado Trombosis y Cáncer. Queremos agradecer a Bayer especialmente, también a Megalabs y Sanofi por sponsorear estos webinars, y a la Sociedad de Hematología del Uruguay, a la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay, a la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana y a la Sociedad de Medicina Interna por los auspicios que nos han dado. Y en el webinar de hoy, que como les decía, se hablará de aspectos hematológicos de la fertilidad, contaremos con la presencia de la doctora Stephanie Viroga, que nos hablará sobre fármacos estimulantes usados, gonadotrofinas, estrógenos y anovulatorios. Luego la doctora Marisa Derepiane y la doctora Silvia Perry hablarán de situaciones clínicas de potencial riesgo trombótico en la clínica de infertilidad y nos presentarán casos clínicos. Y luego la licenciada Janina Otero hablará sobre procesos emocionales implicados en la clínica de fertilidad. Les digo que contamos también en el panel de discusión con la doctora Cecilia Carrizo, el doctor Santiago Cedrés y la doctora Manuela Sosa Contoura. Desde ahora les digo que si quisieran hacer preguntas sobre lo que se vaya hablando, pueden hacerlo donde dice preguntas y respuestas, no a través del chat, sino donde ustedes van a ver que dice preguntas y respuestas, y se dará respuesta a las preguntas que se hagan al final del webinar, después que hablen todos los disertantes. Voy a presentar brevemente a los prestigiosos profesionales que nos acompañan hoy. La doctora Stephanie Viroga es ginecóloga, especialista en farmacología y terapéutica, posgrado de endocrinología ginecológica y reproductiva en Buenos Aires, profesora adjunta de Facultad de Medicina de UDELAR en Clínica Ginecotocológica del Centro Hospitalario Pereira Rosell, profesora adjunta del Departamento de Farmacología y Terapéutica de Facultad de Medicina de la UDELAR, coordinadora del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva de la Asociación Española y vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Menopausia. La doctora Marisa Derepiane es ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y directora de Gestar. La doctora Silvia Pierri, hematóloga del Hospital Británico e integrante de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea, profesor asociado del posgrado de Hematología de la Universidad CLAE, es profesor adjunto de la Cátedra de Hematología de UDELAR. La licenciada Janina Otero es licenciada en Psicología, analista en Marketing, especializada en Medicina del Estrés, psiconeuroinmunoendocrina clínica, especialista en Psicología de la Reproducción. Y los profesionales que están en el panel de expertos, la doctora Cecilia Carrizo, es especialista en hemostasis y trombosis, ex profesora adjunta de Medicina Interna de la UDELAR, ex asistente de hematología de UDELAR, especialista en trombofilia y gestación, y fue expresidenta de la Sociedad de Investigación y Ciencia en Hemostasis y Trombosis. El doctor Santiago Cedrés es médico internista, es profesor adjunto de Facultad de Medicina del Uruguay, sexólogo clínico, terapeuta sexual y de pareja, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica. Y la doctora Manuela Sosa es ex asistente de la Clínica Ginecotocológica CFMED, desarrolla su tarea asistencial en el área de medicina reproductiva en el Hospital Policial desde el año 2015 y desde el 2019 en el Hospital Británico. Bueno, entonces para dar inicio a la primera presentación, los dejo con la doctora Stephanie Viroga. Muchas gracias, Ana. Agradezco al comité organizador por la invitación y voy a compartir pantalla.
Bueno, cuando me invitaron a participar de esta charla, que me pareció súper interesante, por mi perfil más farmacológico, la idea era poder discutir con ustedes cómo aquellos fármacos que modulan la ovulación en sí tienen un efecto en la coagulación. Lo primero que me compete hacer es mi declaración de conflicto de interés. No presento relación de dependencia con ningún laboratorio farmacéutico. Y bueno, vamos a empezar con la charla. Espero no aburrirlos en este miércoles lluvioso. Esto es a modo recordatorio, ¿no? Porque básicamente todos los fármacos que vamos a usar y que van a modular este eje van a tener que ver con la concentración plasmática de estrógeno, y así es que van a influir en más o en menos en los sistemas homeostáticos. Y acá tenemos de vuelta representado el eje hipotálamo hipofisario gonadal, como ya sabemos todos, y en forma de repaso, ¿no? El efecto de retroalimentación negativa que tienen los estrógenos, y el efecto positivo con la secreción de GnRH a la hipófisis y así con las gonadotrofinas, ¿sí? Entonces, si nosotros pretendemos modular farmacológicamente la ovulación, vamos a modular básicamente este eje, ¿sí? Cuando nosotros usemos estrógenos, y lo puse entre paréntesis asociado por progestágenos, porque es la mayoría de los anticonceptivos que nosotros tenemos, vamos a generar un efecto inhibitorio de este eje, entonces serán todos aquellos fármacos que inhiban la ovulación. Por otro lado, si yo utilizo fármacos antiestrogénicos, como puede ser también los inhibidores de la aromatasa, o fármacos similares a las gonadotrofinas, o fármacos análogos de la GnRH, lo que voy a favorecer es la ovulación, ¿sí? Entonces, a modo de repaso, sería muy atrevida con tantos especialistas en hematología y homeostasis hablar de la cascada de coagulación, pero les quiero ir citando dónde es que los fármacos van a tener un efecto para que podamos ir concluyendo nuestras ideas, ¿sí? Los estrógenos, y aclaro los orales y lo vamos a discutir un poquito más adelante, favorecen la coagulación, principalmente en dos sitios, ¿sí? Aumentando la trombina y disminuyendo la actividad de la antitrombina 3. Pero no solo actúan en la cascada de la coagulación, sino que también, cuando hablamos de los estrógenos orales, aumentan la agregación plaquetaria y aumentan la fibrinolisis, ¿sí? Y si vamos a la vieja y querida tríada de Virchow, ¿no? De la hipercoagulabilidad, el flujo sanguíneo normal, la lesión endotelial, entonces lo que vimos hasta ahora es cómo los estrógenos generan un estado, un desequilibrio que tiende a la hipercoagulación, ya sea porque aumentan la fibrinolisis, porque disminuyen la anticoagulación y porque aumentan la coagulación. Se siguen estudiando los estrógenos y por qué generan estos efectos, y también tendrían que ver con una determinación del flujo sanguíneo anormal y de una lesión endotelial. Estos mecanismos son relativamente más nuevos. Como ustedes saben, las hormonas, el mecanismo de acción de las hormonas es a nivel nuclear de las células, ¿no? Tiene que atravesar la membrana, atravesar el citoplasma y llegar al núcleo de la célula. Pero se están encontrando mecanismos de acción que no son nucleares, que no tienen que ver con la síntesis de proteínas, ¿sí? Y entre ellos los estrógenos demostraron aumentar aquellas enzimas enzimáticas que son responsables de la degradación y el recambio de la matriz a nivel de la matriz vascular, de los vasos. Entonces, ¿esto qué genera? Genera una pérdida del tono vascular aumentando la permeabilidad, ¿sí? Entonces, una permeabilidad aumentada de ese endotelio facilita el acceso de sustancias, y eso termina siendo un endotelio dañado y determinando un flujo sanguíneo anormal, todo lo que va en pro de la trombosis. Y esto es lo último que les decía que se está estudiando en cuanto a los efectos no genómicos de los estrógenos, ¿sí? Los cuerpos de Weibel-Palade son unos reservorios que hay en el endotelio que tienen sustancias como el factor von Willebrand, ¿sí? Y la interleuquina 8. Lo que se ha visto es que estos estrógenos generarían secreción, la apertura de estos cuerpos con la liberación de estas sustancias que son protrombóticas, ¿sí? Y estos efectos no son genómicos,
y hacen a una explicación más de por qué los estrógenos son protrombóticos. Entonces yo dividí básicamente la charla como en dos escenarios, para que fuera un poco más entretenido y didáctico, ¿sí? Pero quería que nos quedara claro esto de que los principales efectos van a estar gobernados por el estrógeno, ¿sí? Si hablamos de los inhibidores de la ovulación, y acá sería la anticoncepción y la coagulación, esto depende de varias cosas, ¿no? De los estrógenos, pero no en una forma genérica, ¿no? Sino del tipo de estrógeno, de la dosis de estrógeno, de la vía de administración. Pero cuando hablamos de los anticonceptivos combinados, que son los que usamos habitualmente, importa también el tipo de gestágeno que va con este estrógeno, importa la presencia de factores de riesgo en la paciente que yo voy a tratar, importa el tiempo de uso. En cuanto al tipo de estrógeno, como ustedes saben, hay un estrógeno relativamente más nuevo, ¿sí? Que tiende a ser lo más parecido posible a la hormona natural, que es el estradiol, ¿sí? Y teóricamente, digo teóricamente porque muchas veces en la farmacología se estudian cambios muy moleculares, que después esas diferencias no se traducen en diferencias clínicas, ¿sí? Pero lo que sabemos hasta hoy es que si nosotros comparamos el etinilestradiol versus el 17-beta-estradiol, el efecto que tienen en la coagulación es mucho menor el del 17-estradiol, ¿sí? Vuelvo a repetir que esto es teórico o en estudios de determinación de factores de la coagulación y factores anticoagulantes, ¿sí? No hay grandes estudios que comparen realmente la incidencia posterior de eventos como puede ser una trombosis venosa profunda. En cuanto a la dosis de estrógeno, esto capaz que lo tenemos más conocido, ¿no? Las primeras píldoras que surgieron allá en las décadas del 60 tenían unas dosis de estrógenos altísimas, y con el correr de los años el objetivo fue disminuir la dosis de estrógeno para disminuir la probabilidad de eventos tromboembólicos. Fue así. Cuando nosotros decimos altas dosis, hablamos de más de 50 microgramos de etinilestradiol, que por suerte ya casi no lo usamos como anticonceptivos orales. Y bajas dosis, 15, 20, 30, 35. ¿Sí? Y tienen ustedes ahí, por ejemplo, la comparación de 20 versus 50, ¿no? 20 microgramos de etinilestradiol casi que no tiene mayor riesgo de eventos tromboembólicos, a diferencia de 50 microgramos, que casi duplicaba el riesgo de presentar un evento tromboembólico. Se agrega la vía de administración. La vía transdérmica, y acá debemos diferenciar cuando usamos una crema transdérmica del parche anticonceptivo, ¿sí? Porque el parche, al ser una administración continua de etinilestradiol, la concentración plasmática que logra de etinilestradiol, la concentración plasmática en sangre, es hasta 60% más alta que la que logra un anticonceptivo vía oral, por ejemplo, con 35 de etinilestradiol, ¿sí? Que es diferente, por eso se los puse en paréntesis, porque no era el tema de hoy, pero bueno, cuando hacemos una terapia hormonal, por ejemplo, en una paciente posmenopáusica con estrógenos transdérmicos, ¿sí? En realidad el riesgo trombótico ahí es menor, porque esa concentración no es mucho más alta que la vía oral y evita todo el pasaje hepático del estrógeno, que finalmente es lo que termina alterando la síntesis de las proteínas y aumentando la coagulabilidad. Y el anillo vaginal, también, por ser una vía que evita el paso hepático, va a lograr una concentración plasmática menor de etinilestradiol. Y esto que seguramente yo lo aprendí de todos ustedes, ¿no? Recalcar siempre cuál es el riesgo de trombosis en una mujer que usa anticonceptivos, en una mujer en el embarazo y en una mujer en el puerperio inmediato. Sí es verdad que los anticonceptivos aumentan, duplican casi el riesgo de evento trombopólico comparado con una usuaria en edad reproductiva no usuaria de anticonceptivos, ¿sí? Pero obviamente este riesgo es muchísimo más alto en el embarazo y muchísimo más alto en el puerperio. Yo les decía que en los anticonceptivos
muchas veces nos centramos solo en el estrógeno, y está bien, porque es el que tiene más explicación biológica de qué es lo que pasa con la coagulación, pero también importa mucho el gestágeno que viene acompañando ese estrógeno, ¿sí? Hay un estudio que es de los pocos estudios que hay, porque realmente estudios que comparen anticonceptivos, diferentes combinaciones de anticonceptivos entre sí, para ver, por ejemplo, riesgos de trombosis, son muy pocos, ¿sí? Y este estudio, que es del año 2009, pero después no se hizo mucha más cosa, lo que quiso comparar es eso, quiso comparar diferentes combinaciones de estrógenos a diferentes dosis de estrógenos, y a su vez con diferentes gestágenos, ¿sí? Ahí gráficamente tienen más o menos representado, y el que tendría menor riesgo de eventos tromboembólicos es el levonorgestrel, ¿sí? Por eso siempre otros estudios que tratan de seguir evaluando esto siempre toman como el levonorgestrel como el de referencia, como el de menor riesgo trombótico, ¿sí? Pero ven que después existen diferentes riesgos trombóticos que no son menores con los progestágenos. Y esto se los puse porque ustedes recordarán que allá por el año 2011-2012 hubo como una alerta mundial, pública, en los diarios, en la televisión, de algunos anticonceptivos que tenían drospirenona, ¿sí? Bueno, sí es verdad que la drospirenona como progestágeno es más trombótica que el levonorgestrel, ¿sí? Pero como vimos en las incidencias de trombosis en una mujer que toma anticonceptivos versus una mujer que se va a embarazar, quizás por no tener anticonceptivo, hay más riesgo de tener una trombosis en un embarazo que en la ingesta de acos con drospirenona, y el riesgo es relativamente pequeño, ¿sí? Pero quería ponerles esto porque, bueno, si uno es como muy exquisito en ver cuál de los gestágenos es el más protrombótico, la drospirenona está como en la cabeza, ¿sí? Y después, así como tenemos el nuevo, entre comillas, estrógeno, que es el 17-beta-estradiol, en nuestro medio tenemos anticonceptivos relativamente nuevos que tienen un nuevo progestágeno, que no es tan nuevo a nivel del descubrimiento de la molécula, pero bueno, al menos en nuestro medio los anticonceptivos con nomegestrol son relativamente nuevos, ¿sí? Entonces, bueno, conocer un poquito en esa escala de los gestágenos, cuál es el más protrombótico, saber qué pasaba con el nomegestrol, que es uno de los nuevos, ¿sí? Tienen ustedes ahí un poco cómo son los efectos de este gestágeno, ¿sí? Tiene cierto efecto antiandrogénico, pero obviamente no tanto como podría tener la drospirenona o la ciproterona. Y cuando vamos a tratar de ver qué pasa con el nomegestrol en lo trombótico, está este estudio que usa en realidad variables muy indirectas, ¿no? Porque hace medición de los fragmentos de protombina, de la proteína C, ¿sí? No es un estudio clínico con un seguimiento tal que nos muestre la incidencia o no de eventos tromboembóticos, ¿sí? Pero bueno, en principio y teóricamente, vuelvo a decir, como dije ya anteriormente, parecería ser que el normegestrol afecta menos los factores de la coagulación, por lo cual esperaríamos cierta seguridad con él. Esto es un poco de lo mismo, sale de las conclusiones del estudio anterior, ¿no? Tratando de ordenar los gestágenos según riesgo trombótico. Y ahora nos vamos al otro lado, ¿no? Dijimos que los inhibidores de la ovulación, que básicamente su efecto estaba centrado en el estrógeno, y que tenemos suficiente evidencia para decir que el estrógeno es el protrombótico. Bueno, ¿qué pasa con los inductores de la ovulación? ¿Sí? Que van como en el lado opuesto de la inhibición de la ovulación con los estrógenos, pero que así todo tenemos problemas con la coagulación. También sería una atrevida decirle a los especialistas de fertilidad que las técnicas de fertilidad tienen un riesgo aumentado de los eventos tromboembólicos, ¿sí? Ahora la pregunta que yo me hacía tratando de poner a punto el tema es, ¿ese aumento de los eventos tromboembólicos es por el tratamiento en sí y por la generación de un embarazo bajo una técnica de reproducción asistida, o es por los medicamentos que usamos para ayudarnos a lograr el proceso?
sé que esto lo van a hablar mucho mejor que yo, pero cuando tratamos de entender qué pasa, vemos acá que tenemos la línea punteadita es un embarazo espontáneo, y la línea completa es un embarazo producto de técnicas de reproducción. Vamos a mirar la gráfica de la derecha, ¿sí? Con la estimulación ovárica, y vemos cómo en los embarazos producidos por técnicas de fertilidad, el riesgo de trombosis es mayor. Entonces, de esto no nos queda duda. Pero la duda es si es un todo o el medicamento per se tuvo algo que ver. Cuando nosotros queremos saber si una situación adversa a un medicamento es por el medicamento, tenemos que tenemos que analizar si fue o no fue por el medicamento. Porque si yo me tomo una aspirina y salgo a la calle y me piso un auto, yo no puedo decir que eso fue una reacción adversa al medicamento, fue un evento adverso, ¿sí? Entonces acá la definición de una cosa es un evento adverso en el contexto de un tratamiento, y yo tengo que saber si eso fue o no culpa de la aspirina, porque quizás si la aspirina me dio una hemorragia subaracnoidea, en realidad que me pisara un auto, quizás sí es una reacción adversa al medicamento. Y lo que solemos usar en farmacología, hay diferentes algoritmos, pero este me parece que es el más fácil de entender, hay una secuencia temporal, hay una relación, el ejemplo que les ponía muy simple de la aspirina. Después, si hay una respuesta al fármaco conocida. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo algún mecanismo de acción de ese fármaco que me pueda explicar lo que está pasando. Con los estrógenos no nos quedó duda, ¿no? A nivel molecular, de todos los lugares que modula y genera la hipercoagulabilidad. Pero en los medicamentos que usamos, en las terapias de reproducción, ¿existe alguna explicación, ¿no?, de que aumente el riesgo de la coagulabilidad? Eso lo busco en los mecanismos de acción, pero debería ser una búsqueda también en la evidencia, en lo que surge, en los reportes de caso, a ver qué está pasando en otros lados con el uso de ese medicamento, ¿sí? La explicación causal alternativa, y acá es de lo más complejo, porque en realidad cuando uno va a leer estos estudios, la mayoría de aquellas mujeres que tuvieron un evento trombótico en estos procesos es o una mujer con una cantidad cargada de factores de riesgo, o está muy asociado al síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿no? Entonces es muy difícil decir si esto fue per se por ese fármaco o no. Y después los dos últimos ítems, que sería maravilloso contar con estos, pero casi que nunca los podemos usar. Bueno, si mejora el evento tras la retirada y se aparece al reintroducirlo. Esos serían como los únicos elementos que nos dirían, bueno, sí, esto es por el medicamento y no hay duda. Con la mayoría de los casos nos quedamos con un probable o un posible. Entonces yo traté de hacer este ejercicio para la mayoría de los medicamentos que se usan en las terapias, ¿sí? Como antiestrógenos, el clomifeno, inhibidores de la aromatasa, como el letrozol, y después análogos GnRH, las gonadotrofinas. Los moduladores estrogénicos es como va en contra de los estrógenos, ¿no? Entonces es difícil poder plantear que aumentan los efectos tromboembólicos con la explicación que tuvimos para los estrógenos, porque en realidad van en contra, por así decirlo, y muy simple, de los estrógenos. Y con las gonadotrofinas lo vamos a ver puntualmente. Acá, a modo recordatorio, las principales gonadotrofinas recombinantes y de origen placentario y menopáusicas que se utilizan. Entonces dije, bueno, no le encuentro una explicación. Vamos a buscar por otro lado, ¿sí? ¿Dónde puedo yo ver qué pasa? Bueno, en los reportes de los efectos adversos de estos fármacos. Como ustedes saben, en las fichas técnicas lo que se hace es clasificar a las reacciones adversas al medicamento con esta manera: muy frecuente, frecuente, poco frecuente, raro y muy raro, según la probabilidad de incidencia que exista. Cuando vamos a la ficha técnica del letrozole, como poco frecuente pone la flebitis, y como raro, ¿sí?, pone el TEP o la embolia arterial. Y en el clomifeno ni siquiera hacen mención a estas alteraciones. Si seguimos buscando, hay una base de datos que se llama VigiAccess, que nosotros la usamos muchísimo en farmacología, porque es una base de datos mundial, que está en Uppsala, en Suecia, que centralizan todos los reportes de eventos adversos. Esto tiene una limitante. Esto es reporte de evento adverso.
el paciente que tomó una aspirina y lo pisó el auto al salir a la calle, ¿sí? No tiene un desglose de causalidad. Si bien hay grupos que después lo analizan, ¿tá? Pero siempre está bueno porque a veces uno dice, ¿hay descritas trombosis con estos fármacos? Y uno se fija ahí, y bueno, verán ahí ustedes los números en el total de registros, son números muy, muy bajitos. Y dije, bueno, pero tiene que haber más, tiene que haber reportes de casos. Bebetos son pocos, son casos bien puntuales, ¿sí? Encontré creo que 2 más que estos que les puse acá, y básicamente esto se daba en pacientes con muchísimos factores de riesgo. Entonces, en ese algoritmo que yo les había puesto, quizás hay una explicación alternativa para esta trombosis, y no es per se el medicamento. Y acá les puse, hice el mismo ejercicio para las gonadotrofinas, las diferentes gonadotrofinas, ¿sí? Y ven que en la mayoría de las fichas técnicas, por ejemplo, con la Korean gonadotrofina alfa, lo ponen que es muy raro, y hacen la disquisición, que es asociado o independiente al síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿sí? Lo mismo con la FSH, lo mismo con la HCG, ¿sí? Y con la gonadotrofina menopáusica humana, también ponen que es raro, ¿sí? Y sí, los únicos reportes son asociados al síndrome de hiperestimulación ovárica. Y a nivel de la base de datos mundial, muchísimo menos reportes que con los anteriores. El único estudio que, este es el mismo estudio, que es una cohorte francesa, que es de donde les había puesto las gráficas del principio, trató de comparar a aquellas pacientes que recibieron un tratamiento de reproducción asistida con clomifeno versus aquellas que recibieron con gonadotrofina. Y acá ven ustedes cómo la probabilidad de una trombosis fue mayor, fue estadísticamente significativa, 1.6 con un intervalo que no incluye el 1, en aquellas pacientes que usaron gonadotrofinas, y no así en aquellas que se realizó una inducción ovárica con clomifeno. Y hay otros medicamentos, ¿no? Porque estos estaban muy centrados en la inducción o la estimulación de la ovulación. Pero bueno, se usan otros medicamentos en estas etapas. Entonces, como yo les decía, cuando uno tiene un evento trombólico en una paciente producto de terapia de reproducción asistida, no fue solo ese fármaco se recibió, sino recibió una cantidad de otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, en esas otras alternativas, el valerato de estradiol, no queda dudas, ¿tá? Este es estrógeno, ¿sí? De por sí, incluso cuando uno es exquisitamente estricto y va a leer las contraindicaciones, ¿sí? El tromboembolismo venoso previo o actual es una contraindicación. Los trastornos trombofílicos conocidos, yo diría que son una precaución y no tanto una contraindicación, pero bueno, no queda dudas del riesgo tromboembólico de este medicamento. Otro medicamento usado es la progesterona, que por suerte dentro de los gestágenos parecería ser, al ser la más parecida, por así decirlo, a la progesterona endógena, la de menor riesgo. Pero si ustedes ven, existen registros, ¿no? Entonces, es tan difícil poder determinar por qué. ¿Por qué esa paciente tuvo el evento trombótico? ¿Fue el medicamento? ¿Fue la situación en general? Y lo mismo con los agonistas del GnRH, que capaz que en algunas situaciones ustedes lo utilizan, ¿sí? Vieron, por ejemplo, ahí con la triptorelina, la ficha técnica pone frecuente al embolismo, ¿sí? En el caso de la goserolina no reportan. Entonces, yo creo que siempre hay que hacer un balance beneficio-riesgo, ¿no? Y en la selección racional de medicamentos, nosotros escalonadamente pensamos, ¿sirve o no sirve lo que voy a usar? Voy a elegir para esta paciente clomifeno o letrozole, ¿no? Ustedes sabrán más que yo, pero según el perfil de la paciente, algunos será más eficaz o no que el otro. Pero después, cuando llego al punto de seguridad y conveniencia, acá es donde yo tengo que balancear los posibles riesgos de ese medicamento, y no es un no lo puedo usar, es un voy a tener que balancearlos en relación a la paciente que tengo, ¿no? A los factores de riesgo en mi situación, en mi terapia en su globalidad, ¿sí?
obviamente, tratando de evitar la hiperestimulación ovárica, pero después tener presentes aquellos factores personales de la paciente que van a tender a que el riesgo trombótico sea mayor. Creo que esta es la última diapositiva. Espero no haberlos aburrido. Y bueno, quedo a las órdenes para discutir más al final. Muchas gracias, Stephanie, por la muy linda presentación que hiciste. Y ahora a continuación, entonces, como le decíamos, las preguntas las responderemos al final, en caso de que quiera plantear a alguien de la audiencia alguna pregunta. Y ahora le damos la palabra a la doctora Marisa de Luciane y a la doctora Silvia Pierri, que nos hablarán y nos presentarán algunos casos clínicos. Hola. Hola, hola. Sí, te escuchamos bien, Marisa. Ah, Muy perfecto. bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por poner este tema sobre la mesa. Felicito la charla de Stephanie y lejos de que, como dijo ella, sentía que se estaba metiendo en un tema que no lo pertenece, nos ilustró muchísimo y nos vino muy bien este repaso de farmacología que nos hizo. Vamos entonces a empezar con nuestra charla. Y vamos a hablar de las situaciones clínicas de potencial riesgo trombótico en la clínica de fertilidad. Nos reúne hace mucho tiempo los temas vinculados a la reproducción y a la obstetricia, a hematólogos, ginecólogos, especialistas en reproducción. En este caso, es evaluar el riesgo trombótico en el grupo de pacientes que se someten a reproducción asistida. Nos referimos al riesgo de trombosis venosa y de enfermedad tromboembólica. Nos preocupa en estas pacientes el riesgo vital y las secuelas, pero nos preocupa por la importancia que tiene desde el punto de vista individual, familiar y social, más que por su frecuencia, porque afortunadamente es un evento poco frecuente. Tenemos que tener presente que estamos haciendo un tratamiento de elección y las complicaciones serán consecuencia de intervenciones iatrogénicas. Debemos entonces esforzarnos al máximo para minimizar el riesgo de complicaciones tromboembólicas con resultados devastadores, riesgo vital y síndrome post-trombótico. Por lo tanto, debemos pensar en trombosis y prevenir la trombosis. La incidencia también a nosotros nos cuesta mucho definirla. Hay muchísimos trabajos de investigación dedicados al tema, lo que nos hace pensar que el riesgo trombótico asociado a reproducción asistida es un tema que preocupa y sobre el cual es necesario seguir investigando. Se estima que la frecuencia de eventos trombóticos es entre el 0,08 y el 0,1% de los ciclos de fertilización in vitro. Pero nosotros no confiamos mucho en el registro de estos eventos trombóticos, porque sucede muchas veces en medicina que cuando un evento es raro, muchas veces el registro no es suficiente, el reporte no llega a la base de datos. La frecuencia con la que aparece es baja y muy parecido al riesgo trombótico del embarazo, pero de todos modos es 10 veces mayor que los eventos tromboembólicos de una mujer en edad genital activa fuera de la gravidez. En mi experiencia, durante 30 años haciendo reproducción asistida, tuve 2 casos de trombosis venosa asociados
a tratamiento de fertilización in vitro. Tal vez esta es la referencia que a mí más me sirve para decir que es un evento raro. Tuve una trombosis iliofemoropoplia derecha y una trombosis o embolia de una arteria cerebral con una hemiplegia derecha. ¿Cómo manejamos nosotros? Para compartir un poquito con los hematólogos, siempre esta charla de hematólogos y especialistas en reproducción, es un poco difícil porque uno no sabe si dirigirla más a los hematólogos o a los especialistas en reproducción. Pero vamos a explicarle un poquito a los hematólogos cómo manejamos nosotros los ciclos de reproducción asistida en la clínica de fertilidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos ciclos de inducción de ovulación para tratamientos de baja complejidad. Hacemos programas de fertilización in vitro, donde hacemos inducción de ovulación con gonadotrofinas, más administración de gonadotrofina coriónica, y hacemos preparaciones de endometrio para transferencia de embriones vitrificados a útero. Los ciclos de estimulación ovárica controlada, simples, para tratamientos de baja complejidad, habitualmente usamos citrato de clomifeno, al que le agregamos a veces gonadotrofinas. Para los ciclos de baja complejidad usamos gonadotrofina urinaria. En estos casos, en que consideramos que los riesgos son bajos, hacemos un control solamente mediante ecografía en el grueso de las pacientes. Cuando la ecografía denota un número de folículos mayor al esperado, recurrimos a las dosificaciones hormonales, pero en estos casos el estradiol endógeno no supera, producido por el ovario, no supera los 500 picogramos por mililitro. Ustedes van a ver que esto que por suerte Stephanie confirmó al comienzo del simposio, el citrato de clomifeno no nos preocupa por su riesgo trombótico a los especialistas, tampoco las gonadotrofinas, nos preocupan el nivel de estradiol endógeno que se genera por efecto de esta medicación. En los ciclos de FIB, nosotros planificamos mucho basado en los datos clínicos de la paciente, la edad, si tiene o no tiene esa pareja factor espermático, y fundamentalmente cuál es la reserva ovárica y el riesgo de hiperestimulación. Establecemos un protocolo en base a gonadotrofinas, urinarias o recombinantes, y hacemos acá sí un control de estradiol y ecográfico durante todo el ciclo, y muy de cerca. Y nos encontramos con ciclos con hiperrespuesta y riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Acá hay un ejemplo de una paciente que no era muy joven, tenía 37 años, tampoco estaba diagnosticada como una poliquistosis ovárica, que empezamos con 300 unidades días de gonadotrofina recombinante, de FSH recombinante, y nos encontramos con una respuesta exagerada, con un gran número de folículos, por lo cual, si bien teníamos planificada la administración, y disculpen la marca comercial, no tengo conflicto de intereses, pero saqué una planilla de mi carpeta, temimos por el número excesivo de folículos y resolvimos vitrificar embriones. Ahora vamos a explicar por qué, pero con la intención de evitar el síndrome de hiperestimulación. Así lucen los ovarios hiperestimulados, y esto nos da temor. ¿Por qué el riesgo trombótico en los ciclos, en los casos con síndrome de hiperestimulación? Bueno, mencionar que esta es la complicación más importante de la estimulación ovárica controlada, que la poliquistosis es el principal factor predisponente, que aparece cuando se usan inductores de ovulación, y que esto sí lo vemos tanto con el citrato de clomifeno como con las gonadotrofinas exógenas seguidas de administración de HCG. El síndrome de hiperestimulación puede ser leve, moderado o severo, y tiene una fisiopatología compleja que puede determinar un cuadro clínico grave con compromiso vital.
en el cuadro grave del síndrome de hiperestimulación. Las alteraciones vasculares típicas del síndrome determinan un extravasado de líquidos con formación de un tercer espacio, en forma de ascitis, derrame pleural y pericárdico. Esto trae un desequilibrio hidroelectrolítico, hemoconcentración, hipovolemia y oliguria, y a su vez pronunciados cambios en la coagulación con niveles elevados de fibrinógeno y de dímeros. Aumento de los complejos trombina-antitrombina. En suma, se juntan múltiples factores que contribuyen a crear un estado de hipercoagulabilidad que determina el riesgo trombótico. No solo el desequilibrio hidroelectrolítico, la hemoconcentración, la hipovolemia, sino el efecto sobre la coagulación de los estrógenos. Si la paciente se embaraza, persisten los cambios y se perpetúa el síndrome. Si la paciente no se embaraza, hay un rápido retorno a la normalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el síndrome de hiperestimulación ovárico? Hay factores verificables previo a la inducción de ovulación, y son las temidas pacientes con poliquistosis ovárica, que las diagnosticamos por un recuento folicular con número elevado de folículos, o una hormona antimuleriana elevada, las pacientes jóvenes y la historia previa de síndrome de hiperestimulación. Pero hay pacientes en las que el síndrome, los factores de riesgo aparecen durante el ciclo de inducción de ovulación. Nos sorprenden, sobre todo las pacientes más jóvenes, con más de 10 folículos en crecimiento en cada ovario, o un aumento rápido y marcado del estradiol mayor a 3.400 picogramos por mililitro, estradiol endógeno, que es lo que nos preocupa. El síndrome de hiperestimulación ovárica, y eso sí quiero transmitirlo a la gente que no está en la clínica de reproducción, fue un grave problema en el pasado, porque muchas de las pacientes que ingresan a FIB tienen factores de riesgo para el desarrollo del síndrome, y otras lo desarrollan por efecto inesperado durante la inducción de ovulación, pero siempre aparece luego de la administración de HCG. Por tanto, en la actualidad, evitamos la aparición del síndrome de hiperestimulación ovárico, y lo estamos evitando en un 99% de los casos. Cambiamos la estrategia, sustituimos la administración de HCG por administración de análogos del GnRH. Usamos leuprolide o triptorelina, que no tienen efectos per se sobre la coagulación, y cumplen con la función del pico endógeno del LH, pero de una manera diferente a la que provoca la HCG, que hace que tenga un efecto rápido, pero poco sostenido en el tiempo, y que persista luego de ello el bloqueo de la hipófisis. Esto tiene ventajas para evitar el síndrome de hiperestimulación, pero al usar los análogos se genera una fase lútea sin control hipofisario, de difícil manejo, por lo que preferimos vitrificar embriones y transferir en diferido. Solucionamos de esta manera, en un altísimo porcentaje, los síndromes de hiperestimulación ovárica. Acá hay un ejemplo de una paciente que nos valoramos perfectamente el riesgo antes de comenzar, tenía una poliquistosis ovárica, tenía una hormona antimuleriana elevada. Empezamos con una dosis baja de gonadotrofinas para evitar que se hiperestimulara, pero el estradiol creció en forma exponencial, y llegados al día 13 del ciclo, teníamos un estradiol de 5.500 picogramos por mililitro. Entonces usamos la estrategia de sustituir la HCG por el análogo del GnRH. De esa manera, en esta paciente, obtuvimos los ovocitos y vitrificamos los embriones. ¿Qué otra cosa hacemos en la clínica de reproducción? Hacemos preparación endometrial, porque si tenemos esas pacientes, que son muchísimas, a las que les congelamos los embriones, después hay que preparar el endometrio para recibir esos embriones. Y esta preparación la podemos hacer en ciclo natural, pero
muchas de las pacientes son pacientes perimenopáusicas o a veces pacientes en menopausia que debemos recurrir a al valerato de estradiol para preparar el endometrio. Esta es una planilla estándar de transferencia embrionaria, donde ponemos acá la marca comercial, porque es la única que hay en plaza, y es porque es una planilla que se la damos a la paciente, que le simplifica, no le podemos poner valerato de estradiol, y usamos dosis de 6 miligramos día. Imagínense que la Proginova fue diseñada, y capaz que Stephanie me corrige, fue diseñada para usar en dosis de 1 miligramo y 2 miligramos, y nosotros a estas pacientes le estamos dando 6 miligramos día, desde el día 3, y continuamos esta administración durante toda la fase lútea y las primeras 2 meses de embarazo. Entonces estamos usando en forma sostenida valerato de estradiol a dosis elevadas. Cuando medimos el estradiol en sangre es bajo, pero claro, estamos administrando, no estamos dosificando estradiol endógeno. ¿Qué sucede? Otra cosa que nos preocupa, muchas pacientes con ese protocolo inicial no es suficiente, no les es suficiente para desarrollar un buen endometrio. Entonces tenemos que hacer de segunda elección un protocolo que suma a la Proginova por vía oral, al valerato de estradiol por vía oral, el 17 beta estradiol por vía transdérmica, y a dosis también mucho más que las dosis terapéuticas para el cual fue diseñado en la terapia de reemplazo hormonal. Entonces hablamos de riesgo trombótico y nos preocupan 2 situaciones en reproducción. En la estimulación ovárica controlada con niveles suprafisiológicos de estradiol endógeno, y en la preparación endometrial para transferencia embrionaria con administración de 17 beta estradiol en forma de valerato a dosis muy altas. La estimulación ovárica eleva marcada y abruptamente el nivel de estradiol endógeno, independientemente del tipo de medicación utilizada. El estradiol parte de menos de 100 picogramos por mililitros en el día 3 y llega en el día 12 a 3000 picogramos o más. Aumenta 30 veces. Niveles de estradiol claramente suprafisiológicos. Con el hiperestrogenismo resultante, como sucede en el embarazo, la terapia de reemplazo hormonal y en la anticoagulación, se activa la coagulación y la fibrinolisis. Esto desencadena un estado de hipercoagulabilidad con riesgo trombótico en individuos predispuestos. En el síndrome de hiperestimulación ovárica, la activación de la coagulación y la fibrinolisis es exagerada en el curso del síndrome y prolongada hasta 3 semanas después de resuelto el mismo, sobre todo en los casos que se logra el embarazo. Por tanto, la presencia del síndrome de hiperestimulación es el factor de riesgo trombótico mayor, pero, atención, no es un prerequisito imprescindible para desarrollar una trombosis venosa. Vamos a controlar un poquito el tiempo. Las alteraciones hematológicas asociadas al hiperestrogenismo en la hiperestimulación ovárica aumentan los factores de la coagulación, aumentan los marcadores de activación de la coagulación, disminuyen los inhibidores fisiológicos de la coagulación, y hay correlación entre los niveles de estradiol y los niveles de fibrinógeno de dímeros y resistencia a proteína C activada en sangre. ¿Es suficiente el hiperestrogenismo para generar un riesgo trombótico? En la mayoría de los casos no. Recordar la naturaleza multifactorial de la enfermedad tromboembólica, donde varios factores de riesgo deben coexistir para que un evento clínico trombótico ocurra. Entonces es imprescindible evaluar clínicamente el riesgo trombótico en las pacientes que ingresan a FIB. Es decir, la vamos a someter a estas pacientes a un hiperestrogenismo. ¿Tienen de base un riesgo trombótico? Les recuerdo acá, esto que ustedes saben, los hematólogos saben mejor que nosotros, los factores de riesgo clásicos de trombosis, de los cuales he marcado acá
los que tienen riesgo nuestras pacientes de reproducción. Muchas son mayores de 40 años, muchas quedan embarazadas. Luchamos contra la obesidad y tratamos de que no ingrese ninguna paciente con índice de masa corporal superior a 30, pero alguna aparece. Muchas tienen tratamientos con estrógeno y a muchas les indicamos reposo. Muchas entran a programa con trombofilia diagnosticada. Los trabajos de investigación a veces salen publicados factores de riesgo específicos de trombosis venosa asociado a técnicas de reproducción asistida. Se los resumí acá: la obesidad, el antecedente de tromboembolismo previo, el terreno varicoso, el reposo, las condiciones médicas comórbidas, la trombofilia hereditaria, la historia familiar de trombosis venosa, los anticuerpos antifosfolípidos positivos, la deshidratación y la edad. Pero no todos los factores de riesgo tienen igual trascendencia. El riesgo trombótico es cuantificable, pero sí debemos tener en cuenta que cuando se asocian factores clínicos y biológicos, el riesgo se incrementa. Debemos cuantificar el riesgo para tomar medidas. En suma, las situaciones de riesgo trombótico son para las pacientes con síndrome de hiperestimulación y en las pacientes sin síndrome de hiperestimulación, pero con trombofilia demostrada, síndrome antifosfolipídico, trombofilia genética, lupus eritematoso u otras conectivopatías. Esta publicación es maravillosa, la conocen todos. Thrombosis Research, de Chan y Dixon, y allí más de 100 trabajos son citados para llegar a conclusiones como que estimar la incidencia de la trombosis venosa es difícil, que el riesgo de la estimulación ovárica para FIV es 100 veces más riesgoso, que la estimulación de baja complejidad, que el 100% de los casos de complicación trombótica suceden luego de la administración de HCG, que las pacientes que no tienen SEO hay que prestar atención a las que tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos, o lupus, que sobre todo un porcentaje alto sucede de las trombosis en las pacientes que logran embarazo, que el fenómeno trombótico puede verse como sucede después del parto, ¿verdad? Cuando hasta 40 días luego de la administración de HCG. Y acá remarco que no todas las pacientes tienen trombofilia. Los fenómenos trombóticos publicados, en un porcentaje las pacientes tienen trombofilia, pero en otro porcentaje, tanto de trombosis venosa como trombosis arterial, no tenían trombofilia. Voy a pasar por alto esto porque se me va a terminar el tiempo. ¿Y cuáles son las estrategias que tenemos para las pacientes de riesgo? Esto para los especialistas en reproducciones de todos los días. Tratar esquemas amigables en las pacientes que tienen poliquistosis ovárica con dosis bajas. En baja complejidad usar el citrato de clomifeno, que sabemos que no suma riesgo. Evitar al máximo el síndrome de hiperestimulación y siempre pensar en que cancelar es una buena opción. Si usamos gonadotrofinas, usar dosis bajas. Usar la descarga con GnRH, congelando embriones y transferir en diferido. Transferir un solo embrión para evitar el embarazo múltiple. Casos clínicos. Y entonces acá les presento un caso clínico de una paciente de 35 años, portadora de poliquistosis ovárica, que había tenido 3 abortos, que fue vista por hematólogo y que le diagnosticaron un factor 5 Leiden heterocigota y un inhibidor lúpico positivo. Se hizo diagnóstico de síndrome antifosfolipídico de embarazo. Tuvimos que hacerle una fertilización in vitro y obtuvimos 31 ovocitos y 29 embriones.
Luego hicimos una transferencia de embriones en diferido con una preparación endometrial con valerato de estradiol. Cursando 6 semanas presentó genitorragia y le indicamos reposo. La paciente instaló un retardo de crecimiento severo con Doppler patológico a partir de la semana 20. Tuvimos que interrumpir el embarazo con óbito fetal y esta paciente se presenta este año para buscar embarazo y transferirse otro embrión. Preparamos el endometrio con 6 miligramos de valerato de estradiol desde el día 3. Obviamente le pusimos heparina y está cursando una amenaza de aborto en reposo. Le pregunto a Silvia Pierri si esta paciente tiene o no tiene el riesgo de desarrollar una trombosis. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles al comité organizador por permitirme participar. Marisa, pasá la diapo anterior, porque es esa, bárbaro, gracias. Bueno, esta es una paciente de 35 años que tiene una trombofilia de alto riesgo, tiene un síndrome antifosfolipídico porque tiene un inhibidor lúpico positivo que es de alto riesgo trombótico, del triplete de anticuerpos anticardiolipina, antibeta 2 glicoproteína 1 e inhibidor lúpico. El inhibidor lúpico es el de mayor riesgo trombótico. Presentó un inhibidor lúpico positivo con antecedentes de abortos. En realidad es un síndrome antifosfolipídico, pero además asocia una trombofilia genética como es el factor 5 Leiden heterocigoto. Entonces, en primer término, está correcta la indicación de que lleva heparina bajo peso molecular y aspirineta, que se debió suspender en ese embarazo que logró, que después se tuvo que interrumpir. Por otro lado es de alto riesgo trombótico, sí. Primero, porque tiene una trombofilia de alto riesgo. Segundo, porque está en reposo y porque está cursando una amenaza de aborto. La dosis de heparina de bajo peso molecular es una paciente que consulta en Buenos Aires. En realidad no es la dosis que utilizamos nosotros habitualmente. Nosotros utilizamos una dosis menor. Esta es una dosis que está indicada por una hematóloga argentina, pero un poco para el público que está escuchando la charla, que en realidad no son las dosis habituales de heparina bajo peso molecular, porque lo que tenemos que utilizar son dosis profilácticas, no dosis de anticoagulación. Bueno, pero es una paciente con una historia de pérdidas recurrentes de embarazo, y por eso hizo la consulta en el exterior, y nosotros mantuvimos la conducta. Si querés pasar la siguiente, Marisa. Y les cuento otro caso clínico de una paciente parecida. Insistimos con este tipo de caso clínico porque es con las que nos encontramos mucho en la clínica de reproducción. Esta paciente tiene 40 años. El padre había fallecido por infarto de miocardio a los 56 años. Tiene una esterilidad conyugal de 4 años de evolución, con diagnóstico de esterilidad sin causa aparente, sin éxito en tratamientos de baja complejidad, ingresa a fertilización in vitro. Prefertilización in vitro, se le diagnostica una anti-beta 2 glicoproteína IgM 31.5, realiza un programa de FIV, logra un embarazo gemelar y tiene muerte neonatal de sus gemelas a la semana 26, porque desarrolla una preeclampsia precoz y severa y un cuadro compatible con tromboembolismo de pulmón. Se hizo diagnóstico de alteración heterocigota del factor 5 Leiden y factor protrombina 20-210. Queda con aspirina y hidroxicloroquina crónica. En el 2014, con 33 años, realiza una FIV logrando su segundo embarazo. Desde el día 3 le ponemos entonces heparina a 60 miligramos día desde el día 3 y heparina 80 desde el día de la transferencia, y evoluciona satisfactoriamente sin complicaciones maternas ni fetales, con recién nacido sano en normopeso, con un nacimiento a término. Ahora se enfrenta a una nueva FIV, tiene 40 años
Y estos antecedentes que ustedes ven acá, nos consulta sobre riesgos. ¿Me expongo a riesgo? ¿A qué riesgos me expongo yo y mi embarazo a esta altura, a los 40 años? Esa es la pregunta que nos hace la paciente, y le doy la palabra a Silvia para que nos conteste. Bueno, esto es una paciente que ahora tiene 40 años. Ustedes saben que el riesgo de trombosis aumenta con la edad. También el riesgo de trombosis aumenta en forma exponencial a medida que sumamos factores de riesgo. Y esta paciente tiene una trombofilia también de alto riesgo, porque es la combinación del factor 5 Leiden y el 20-210 en forma heterocigota. Con respecto a la presencia del anticuerpo anti-beta-2 glicoproteína 1, es la forma IgM. Cuando uno lee la literatura, la que está asociada con mayor riesgo de trombosis es la IgG. De todas maneras, como la presencia de ese anticuerpo es una alteración adquirida de la coagulación, debería evaluarse nuevamente en el caso de que decidiera ir al plan de fertilización in vitro para ver si sigue existiendo. Sí, yo considero que tiene riesgo trombótico, debería recibir desde el inicio de la estimulación, cuando empieza la administración de los estrógenos, debería recibir heparina de bajo peso molecular profiláctica, y por supuesto que la va a tener que recibir durante todo el embarazo y hasta 6 semanas después del parto. Pero el riesgo trombótico indudablemente está aumentado, es mayor que cuando tuvo su embarazo en el 2014, que tenía 33 años. Bueno, no sé si sigo con el siguiente caso clínico, lo saltamos por razones de tiempo. Trajimos otro caso sin trombofilia. Marisa, yo digo que sí, que presentemos este tercero y dejamos el cuarto en todo caso. Perfecto, está perfecto. Esta es una paciente tipo también, que a nosotros nos preocupa mucho, porque estamos teniendo pacientes de edad avanzada a las que hacemos tratamiento de reproducción. Esta paciente, que si bien no tiene una trombofilia diagnosticada, tiene la sumatoria de factores de riesgo. Es una paciente de 47 años, con un índice de masa corporal de 32, que tuvo un aborto, un embarazo gemelar monocigótico con rotura prematura de membrana a las 17 semanas, donde el estudio del feto y de la placenta no demostraron insuficiencia placentaria. Vista por hematólogo, descartó factores trombofílicos. Se realiza ahora por edad avanzada un programa de ovodonación y tiene 6 embriones para transferir. Se prepara para la transferencia embrionaria con valerato de estradiol 6 miligramos día desde el día 3 y luego 8 miligramos día desde el día 11. Agregamos luego 800 miligramos de progesterona micronizada, que no nos preocupa a nosotros porque sabemos que es un medicamento seguro en cuanto al riesgo trombótico. En el día 19 del ciclo le transferimos un blastocisto, tiene un test de embarazo positivo, continúa con estradiol 6 miligramos día y progesterona micronizada, y a las 6 semanas encontramos un feto único latiendo. A la semana 7 comienza con genitorragia y tiene diagnóstico de amenaza de aborto, y se indica continuar con la medicación y reposo. Y entonces le pregunto a Silvia que nos hable sobre el riesgo trombótico de esta paciente. Bueno, como dijimos, el riesgo de trombosis aumenta con la edad, tiene 47 años, un índice de masa corporal alto, está cursando un embarazo que, como dijimos, se produce una serie de modificaciones durante la gestación que generan un estado de hipercoagulabilidad sanguínea y va a ser reposo absoluto por una amenaza de aborto. Yo considero que lleva heparina bajo peso molecular a dosis profilácticas. Y si le hubieras puesto la heparina desde el comienzo, desde el día 3, antes de estar en reposo. No necesariamente, en el primer trimestre no necesariamente. Seguramente lo consideraría, a medida que además va avanzando el embarazo, como está de peso, lo consideraría en el segundo o tercer trimestre,
por el estado de hipercoagulabilidad que es mayor. Pero eso se va evaluando de acuerdo a la actividad de la paciente si ella no tiene que estar en reposo. Gracias, Silvia. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Sí. Pero si me permitís, Ana, voy a terminar con esto, que lo voy a hacer bien cortito y no va a hablar Silvia. Bueno. Esta paciente, es para terminar, es una paciente de 40 años, es mi paciente que tuvo la trombosis venosa, que no tenía factores de riesgo más que la edad, que se había descartado trombofilia genética y adquirida, que ingresa a fertilización in vitro, obtenemos una baja respuesta con dosis altas de gonadotrofinas, el estradiol llegó solo a 900 picogramos por mililitro, se le aspiraron solo 5 ovocitos, nada más lejos que un síndrome de hiperestimulación ovárica, se le transfirieron 2 embriones, hizo reposo relativo post-transferencia e instaló una trombosis venosa profunda iliofémoropoplitea derecha. Sin trombofilia, sin hiperestrogenismo, sin síndrome de hiperestimulación ovárica, sin obesidad, sin patología médica sobreagregada, y fue mi paciente que me hizo la trombosis. Cerramos entonces con la opinión de Silvia sobre este tema. Bueno, esto ya lo comentó la doctora Viroga, el hiperestrogenismo que produce descenso de los inhibidores fisiológicos de la coagulación antitrombina y proteína S, y aumento de los factores procoagulantes, así como aumento en la producción de las micropartículas de origen plaquetario, monocitario y endotelial, con aumento de la expresión de factor tisular y activación extrínseca de la coagulación. Y el registro de Riete muestra que el riesgo el odds ratio de trombosis venosa profunda, reproducción asistida, sin la utilización de HCG es de 4.13. Mucho mayor que lo que sucede con la administración de anticonceptivos orales, que es de 2.96, y en el puerperio, que es 1.96. Siguiente, Marisa. Entonces, la tromboprofilaxis en reproducción asistida, con estimulación hormonal sin lograr gestación, el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa es similar al de la población general. Con transferencia de embriones en el mismo ciclo de estimulación, el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa aumenta 5 veces por el efecto sumatorio del aumento de estrógenos exógenos y endógenos. Por eso, la transferencia de embriones vitrificados disminuye el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Siguiente. Entonces, en la trombosis venosa profunda, si existe un antecedente de trombosis venosa profunda no provocada o relacionada con hormonoterapia o con gestación previa, o trombofilia de alto riesgo, o historia familiar florida y trombofilia de bajo riesgo, consideramos que tendría que llevar tromboprofilaxis durante la gestación y 6 semanas posparto. Si la paciente tiene un antecedente de trombosis venosa profunda provocada, con un factor de riesgo transitorio, o una trombofilia de bajo riesgo, no corresponde hacer tromboprofilaxis en reproducción asistida. Si desarrolla un síndrome de hiperestimulación ovárica, la tromboprofilaxis se debe mantener por lo menos 3 meses. Y otros factores de riesgo para considerar tromboprofilaxis es el reposo absoluto, el índice de masa corporal, la hormonoterapia, la gestación, la trombofilia. Adelante. Entonces, ¿qué mensaje nos tenemos que llevar de esta charla? Que no existe consenso respecto al uso de heparina de bajo peso molecular en reproducción asistida, excepto en el síndrome de hiperestimulación ovárica. Que no todas las mujeres que van a técnicas de reproducción requieren tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Y que el tratamiento es individualizado considerando diferentes factores de riesgo, como ya dijimos, edad, índice de masa corporal, trombofilia, antecedente de enfermedad tromboembólica venosa. Muchas gracias. Y terminamos con que la principal estrategia es el trabajo en equipo con el hematólogo. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias, Marisa y Silvia. Muy lindas las presentaciones y además las historias muy recreativas. La verdad que estuvo muy interesante. Bueno, se imaginan que todo esto lleva a que la paciente sin duda tenga además necesidad muchas veces de que se considere la parte psicológica de la paciente. Por eso es que pensamos que era importante incluir en este webinar
la presentación de la licenciada Yanina Otero, que nos hablará de procesos emocionales implicados en la clínica de fertilidad. Adelante, Yanina. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante como lo hablábamos con Marisa en días atrás. Y bueno, y teniendo la escuela de Ana Otero, habiendo trabajado tantos años con ella, es que bueno, vamos a compartir pantalla y empezar a trabajar un poquito sobre este tema. ¿Se ve bien allí? ¿Ana? No. ¿No? No. No, no se está viendo, Yanina. A ver. Yanina, abrí el PowerPoint y después compartís pantalla. Sí, pero a ver, recién lo probamos y a ver, ahora no va. Pero esperen un poquitito. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Perfecto. Cuestiones técnicas. Bueno, para comenzar la presentación, me pareció pertinente presentar una pequeña viñeta clínica que en realidad no es de un paciente mío, no es de una pareja o una paciente mía, sino que es del libro Saliendo del laberinto, de la Fundación Concebir, que se titula Hoy me vino, como para poder entender por qué estas pacientes cuando llegan a la clínica de reproducción ya vienen realizando un proceso previo en esta búsqueda para tener a su bebé. Entonces dice, no puedo evitarlo, todos los meses estoy pendiente, atenta, inquieta, voy tratando de detectar cada señal confusa que llega a mi cuerpo, me siento enojada, irritable, me doy cuenta, no puedo conmigo misma. Aparece, acá está, hoy me vino. Tuve un atraso, mi cuerpo enloqueció y yo lo acompañé. No entiende razones, no es capaz de darse cuenta de cuánto estoy deseando un hijo. Ya lo sé, hay cosas peores, la gente sufre, la gente muere. ¿Y a mí qué? Yo no me embarazo, punto. Esto es lo que me pasa. Y duele tanto, duelen los pechos y el alma, duelen los ovarios y la mente, duele el corazón, tanto que me estalla. Sí, tengo el corazón partido y el alma desgarrada, me siento vacía, hoy me vino, hoy no voy a ser mamá. En esta viñeta nos demuestra e interpela lo que se encuentra viviendo y sintiendo una mujer que no puede ser mamá. Este proceso puede durar meses, años, y enfrenta a la pareja a duelos silenciosos. Viven en una montaña rusa de emociones. Presenta la esperanza y el deseo antes de que llegue la menstruación. La desilusión, la frustración, el enojo, cuando la sangre aparece. Es como que se desgarran las ilusiones y el corazón. Estas parejas, si tienen menos de 35 años, deben esperar 12 meses, si no hay ninguna patología previa, o 6 meses antes de consultar a un médico de reproducción. Y mientras tanto, se preguntan ¿por qué a mí? Nos encontramos hoy en día con el retraso de la maternidad, podemos ver por cuestiones académicas, sociales, por tener otros proyectos de vida. Y la pregunta que siempre subyace en este recorrido es ¿con quién voy a tener un hijo? ¿Cuándo? Pero lo que nunca se preguntan es si podrán o no tener un hijo. En este Hoy me vino, vemos lo que son los duelos invisibles, la incertidumbre, los cuestionamientos y el enojo, ¿no? Entonces se preguntan qué es lo que me pasa y por qué me pasa esto a mí. La OMS define a la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo, masculino o femenino, definida por la imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Pero, ¿estamos preparados para un diagnóstico de infertilidad? ¿O en esta tardanza para concebir? El saber que no podremos controlar cuándo seremos padres, todo esto provoca una crisis emocional que la denominamos una crisis vital.
esta imposibilidad de tener un hijo nos interpela en lo que es nuestros proyectos de vida. Como ya dijimos, nos enfrentamos a muchos duelos en el proceso, que genera mucho estrés, angustia, ansiedad. Es una herida narcisista que provoca en la pareja un deterioro en la identidad, una baja en la autoestima, aparecen sentimientos negativos como la culpa, el miedo, la frustración, el aislamiento social. Viven sumidas en esta montaña rusa emocional. Este diagnóstico constituye un punto crítico, potencialmente devastador en la vida. Quiero tener hijos. La persona se hace consciente de su proceso de infertilidad en el momento que pone a prueba su función reproductiva y fracasa. Y se pregunta qué es lo que me está pasando. El mundo sigue girando alrededor de esa persona. Los amigos tienen a sus hijos, los embarazos continúan produciéndose, y el dolor es cada vez mayor, al extremo de que dejan de concurrir a eventos, se sienten irritables y violentos ante personas que están embarazadas, y esto provoca nuevamente lo que dijimos, el aislamiento y la culpa. Cada persona dentro de esta montaña rusa puede reaccionar de forma diferente ante la infertilidad. La dificultad para comunicarse puede aumentar en este trayecto, alterando toda la vida de relación. Alteran la pareja y la sexualidad, que es algo tan importante para una pareja. Se vuelve vulnerable, se pierde la espontaneidad y la privacidad, y se medicaliza el placer. Con toda esta sensación de pérdida de control, es que comienzan las consultas en medicina reproductiva. La ilusión y la fantasía están en el primer intento. Piensan que, bueno, que consultarán y en la primera inseminación o la primera estimulación ya van a quedar embarazadas. Esas fantasías están presentes. Pero bueno, podemos transitar los 3 intentos de inseminación, por ejemplo, y nos enfrentamos nuevamente con los duelos si no logramos el embarazo. Más estudios, más dudas. Si los estudios dan bien, sobreviene un interrogante mayor. Si está todo bien, ¿por qué no puedo quedar embarazada? La batería de estudios es cada vez mayor, sobrecae en la mujer, ahí tenemos lo que es la exposición del cuerpo. Esto provoca cargas elevadas de estrés y de angustia. Hay investigaciones que mencionan que el estrés no es causa de infertilidad, pero hay otras que en realidad dicen que, bueno, que puede haber una causa, dado que el estrés en condiciones normales es necesario para el desarrollo de la vida, pero cuando las cargas superan a las resistencias y a la capacidad de afrontamiento, nos encontramos ante el estrés y un síndrome desadaptativo, que puede desencadenar trastornos en la ovulación, trastornos tiroideos, metabólicos, inmunológicos, entre otros. Entonces, es allí donde, bueno, la consulta en medicina reproductiva, para muchas parejas, estas técnicas son vistas como la última oportunidad para tener un hijo. A pesar de que la disponibilidad de estos tratamientos, los mismos no son 100% efectivos, lo que puede significar años de tratamiento, de sufrimiento psíquico, de estrés prolongado, de resoluciones postergadas, la continuación del estigma y pérdida de la identidad. Para algunos, los tratamientos el resultado es tener un hijo. Para otros, en promesas de nuevas intervenciones médicas, crea expectativas. Si el tratamiento no es positivo, se enfrentan a otro intento más, otro ciclo, y vivenciar un nuevo fracaso. Por eso es que decimos que los procesos de reproducción asistida son agotadores emocionalmente, más allá del tratamiento en sí mismo. Está la carga que conlleva y las expectativas. Por eso necesitan un cuidado y una atención especial. Estas parejas ya vienen atravesando un duro camino en esta búsqueda de ser padres. Es un camino doloroso, silencioso, porque no cuentan con una carga, con una red de contención social muchas veces, porque son tratamientos que se hacen a la interna de la pareja, entonces no tienen con quién hablarlo. Luego de que el tratamiento se realizó, una cosa antes, estas pacientes se vuelven
expertas en la temática. Cada ciclo fluctúa entre la ilusión, la desesperanza. Entonces, enseguida van a buscar a Google qué es la antimulleriana, cuánto le tiene que dar, tratar de entender los estudios que les mandan. Entonces vienen a la consulta y dicen, bueno, él me dio tal estudio, me dio tal resultado, me dio tal otro, para mí se tiene que hacer esto. Y en la consulta una de las cosas que tenemos que hacer es tratar de bajar los niveles de ansiedad. A mí, en estos momentos lo que estoy haciendo, o lo que más estoy trabajando, son con pacientes que llegan a mí después de 2 o 3 meses de comenzar la búsqueda, sin consultar todavía con el médico de reproducción. Y entonces esas esperas, como dijimos hoy, de esas menstruaciones, le provocan mucho enojo. Y hoy justo una paciente me decía, estoy por menstruar, estoy en mi día 28 y siento que me duelen los ovarios, entonces no sé si es que verdaderamente me duelen los ovarios o estoy pensando que ya estoy en el día 28, entonces me tiene que venir, y si me viene tengo ganas de llegar a casa y romper todo. Esos son los sentimientos que vivencian estas pacientes en esa espera. Pero bueno, cuando llegan a realizar las consultas de fertilidad, realizan los intentos, ya sea de baja complejidad o de alta complejidad. Después que se van a la casa, llega la beta espera. En esa beta espera son los días en los cuales tienen que esperar para realizarse la beta HCG, y eso conlleva mucho estrés, mucha angustia. Las pacientes ni siquiera se quieren mover de la cama por el temor a lo que puede pasar. Entonces, vimos una carga de estrés y ansiedad muy elevadas. Hay muchos momentos de muchas dudas, de mucho temor. Se cuestionan si llega a ser negativo, ¿no? ¿Qué fue lo que hice mal? Si no se movieron, si se quedaron quietas, si todo estaba bien, si el embrión era excelente, ¿por qué puedo llegar a quedar embarazada o no? Si el resultado es positivo, nace el bebé, bárbaro. Si el resultado es negativo, después de realizarse la beta HCG, sobreviene la frustración, el enojo, nuevamente duelos, el por qué si estaba todo bien, la culpa es el sentimiento predominante. Y puede haber un resultado positivo. Al principio todos contentos, pero ¿qué es lo que pasa cuando surgen las complicaciones? Y ahí es donde puede llegar la consulta con el hematólogo. En resultados negativos, por ejemplo, lo que son las fallas de implantación. Entonces preguntan qué es lo que me pasa, si estaba todo ok. Pero si el resultado es positivo, pasan las semanas y se pueden enfrentar con pérdidas gestacionales tempranas, pueden haber abortos espontáneos recurrentes, el RCIU, preeclampsia. Entonces, ahí conseguí el tan ansiado positivo, pero sobreviene una complicación. Entonces nuevamente se activa el síndrome del estrés, con la angustia, la ansiedad. Si el embarazo continúa, cada control o estudio que esa paciente va a tener lo va a vivir con mucha ansiedad, porque el temor a la pérdida está presente hasta el momento del nacimiento, y se van a interrogar si podrán lograr un embarazo a término. En el caso de que se haya provocado pérdidas gestacionales tempranas, lo que nos vamos a encontrar es que se van a estar interrogando si van a poder continuar con ese embarazo, y cada vez que estemos por llegar a las semanas en las cuales se provoca la pérdida, va a ser vivido con mucha ansiedad, estrés, miedo. Viven ese nuevo embarazo con la alegría, pero el temor por los meses que le quedan por delante. A ver, por atrás. Un embarazo se configura un embarazo de alto riesgo obstétrico. ¿Qué es lo que implica? Un estrés superior a un embarazo sin este tipo de complicaciones. La mujer se siente más vulnerable, con mayor ansiedad. Los temores esperables en una gestación se van a potenciar. Hay una sobrepreocupación, hay una hipervigilancia de cada síntoma corporal. A su vez,
es importante destacar que un embarazo que es considerado de alto riesgo no implica que necesariamente vaya a producirse complicaciones, sino que se realizarán frecuentemente más controles médicos y exámenes adicionales. Riesgo no implica complicaciones, solamente cosas que pueden ocurrir. La pérdida reiterada de embarazos puede ser una de las situaciones más dolorosas de la vida, para lo cual no hay rituales de transición. Son duelos invisibles y silenciosos. Es importante mencionar que la pareja que tuvo un aborto transita por un proceso de duelo por el bebé que no nace, independientemente de las semanas de gestación. Cuando una pareja trata de concebir, desarrolla apegos a fantasías acerca de ese hijo deseado, como por ejemplo atributos físicos, proyecto de vida, y entre otros. Y si se provoca un aborto, nos vamos a encontrar con síntomas afectivos, como la tristeza, la rabia, la hostilidad. A nivel conductual vamos a ver inquietud, fatiga, necesidad de hablar sobre la pérdida, encontrar un sentido de lo ocurrido, y desde lo cognitivo, la preocupación, pensamientos recurrentes acerca de la pérdida, culpa, autorreproches, que desencadenan en baja autoestima. Es de destacar en estas parejas los aspectos resilientes, cómo logran sobreponerse y volver a empezar. El deseo de ser padres es tan fuerte que superan sus propios límites, y descubren una fortaleza interior que quizás no pensaba que tenían. Tener un hijo supone un cambio en la vida de la pareja. Debe integrarse con éxito y adaptarse mutuamente. No poder tener hijos de manera natural es una herida a la autoestima y a las expectativas, ilusiones y deseos que es necesario abordar y trabajar multidisciplinariamente. De todo lo antepuesto, podemos concluir la importancia de control con profesionales especializados, y a su vez mencionar lo fundamental, que creo que esto es lo más importante, del tipo de vínculo terapéutico que se establezca con los profesionales tratantes, siendo importante que los pacientes puedan transmitir sus miedos y expectativas, logrando un vínculo de confianza y empatía, los cuales son óptimos para tener una mayor y mejor adhesión a los tratamientos propuestos, teniendo siempre en cuenta que cada pareja y cada embarazo son únicos. Y para terminar, justo ahora mientras hablaba, se me vino a la cabeza una frase que siempre decía Ana María Otero, y es que cada bebé es oro. Y si nos ponemos a ver por todo lo que transitan estas parejas para llegar a tener a su bebé, mucho más. No quise adentrarme mucho en otros temas, quise focalizarlo más que nada en esto, y bueno, me parece que es fundamental esto último, entender que el vínculo que se genere con los profesionales que los traten debe ser de confianza, y tenemos que tener una empatía quizás que mayor que con otros pacientes, porque verdaderamente el camino que recorren es bastante agotador. Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias, Janina, la verdad que es un tema muy sensible. Y bueno, y a continuación, primero quería ofrecer al panel de expertos si quieren hacer algún aporte a alguna de las presentaciones, o bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Primero, felicitar tanto a Marisa, a Stephanie y a Silvia Pierre por todas las exposiciones, y a Janina. Realmente fueron todas excelentes y muy claras. Como dijo Janina, al final de su presentación es capital el trabajo en equipo, y creo que como hematóloga también a nosotros nos llega la consulta porque, bueno, a través del ginecólogo o del obstetra especializado, para que nosotros busquemos una causa de por qué pierde ese embarazo. Y a veces es lo que sucede, como mostró Marisa en la última paciente, en la cual no encontramos una trombofilia hereditaria ni adquirida. La paciente se enfrenta a una dualidad, que es un poco también lo que dice Janina. Por un lado, quiere buscar explicaciones,
Cada examen que le pedimos a la paciente, por un lado dice, ay, ojalá quede más, que quede bien, ¿no? Pero por otro lado, desea o deseamos que dé algo alterado para poder justificar al tratamiento al cual la vamos a someter a esa paciente. Porque cada tratamiento al cual va a ser sometida tiene, como dijimos, sus eventuales riesgos o eventuales complicaciones. Creo que una situación frustrante es cuando le decimos no encontramos una trombofilia, pero digo, no encontramos, y siempre digo yo, no encontramos entre comillas, porque sabemos que día a día hay nuevos trabajos, nuevos estudios, encuentran otras alteraciones genéticas, otras complicaciones, otras alteraciones, y lamentablemente en nuestro país muchas veces no las podemos evaluar. Y un caso que me parece importante destacar es lo que dijo Janina, el fallo en implantación. Eso es una frustración enorme. No encontramos ninguna trombofilia congénita o hereditaria o adquirida. Muchas veces, como dijo Silvia, hay que repetirla. No la encontramos en un momento y luego cuando la paciente es sometida a los tratamientos de estimulación o durante el embarazo lo pueden desarrollar. Por lo tanto, creo que es bueno chequearlo a lo largo del embarazo. Pero una de las preguntas que a veces nos llegan por parte de los obstetras es cuando no lo encuentran y tiene un fallo reiterado en la implantación. Ahí me interesaría mucho también saber la opinión tanto de Marisa como de ustedes. Sabemos que las heparinas de bajo peso molecular no solamente tienen acción anticoagulante, sino que hay trabajos que han demostrado también beneficios como agentes inmunomoduladores que favorecen la implantación, que favorecen toda la parte de implantación del trofoblasto, o mejora las condiciones del endometrio para que se implante ese embrión. Entonces muchas veces se utiliza heparina de bajo peso molecular durante el primer trimestre para poder favorecer la implantación. Sabemos que los trabajos que hasta ahora han sido publicados son de bajo nivel de evidencia, pero bueno, me gustaría saber qué opinan al respecto también. No ha sido presentado en uno de los casos que presentó Marisa, pero creo que es un tema también importante a tratar porque nos llega a nosotros como hermanos esa pregunta. ¿Le hacemos o no le hacemos heparina? Mi respuesta es que esto es un tratamiento cuando llega la paciente que debe ser una decisión de equipo de trabajo y en la cual no solamente tiene que estar mi opinión como hematóloga, la opinión obviamente de la obstetra, sino una parte fundamental a veces del paciente, que a veces desea, quiere optar, aunque sean mínimas las posibilidades para poder llegar a obtener ese hijo tan deseado. Dejo abierta para la discusión. No sé, Santiago o Manuela, que se dedican a la temática, ¿qué opinan ustedes? O Marisa está pidiendo la palabra, así que podés, Marisa, si quieres dar tu opinión. No, porque Cecilia me preguntaba, entonces, la falla reiterada de implantación nos preocupa muchísimo a los especialistas en reproducción, y en este tipo de simposios nosotros estamos pensando mucho en la receptividad endometrial, en el organismo materno, pero la principal causa de fallo de implantación es embrionaria. Nosotros hacemos dos tipos de estudio ahora, tratando de encontrar la causa del fallo de implantación. Uno es el estudio de receptividad endometrial. Tratamos de encontrar, a través de la expresión de los genes, cuándo es el mejor momento para transferir un embrión. Y hacemos estudio de los embriones, diagnóstico genético preimplantacional, para descartar toda la causa embrionaria del fallo de implantación. Durante muchos años nosotros pusimos en la misma bolsa la falla reiterada de implantación y el aborto recurrente, entendiendo que tienen causas en común.
y usamos heparina. Lo único que cuando vamos a la literatura o vamos a apoyarnos en lo que publican en las guías de la Sociedad Europea o de la Sociedad Americana, no está pautado el uso de heparina en los fallos reiterados de implantación. Bueno, es eterno esto, ¿no? Hay muchos argumentos a favor de que la heparina mejora en la implantación, pero no hay trabajos que demuestren que efectivamente la mejora. Entonces, si nos queremos basar en la evidencia, no deberíamos usarla. En la práctica la usamos. Pero les transmito a los hematólogos que hay que insistir mucho en la causa embrionaria, que a veces el paciente, cuando va a consultar al hematólogo, se presenta como que ella falló en la implantación, como que a mí no se me prendieron los embriones, y el hematólogo tiende a buscar la causa en la paciente. Pero en realidad nosotros desde otro lado sabemos que hay diferentes calidades embrionarias y que cuando hay fallo de implantación, lo primero que hay que plantear es la causa embrionaria. Gracias, Marisa. No sé si quieren la doctora Manuela Sosa, el doctor Santiago Cetré, comentar algo. Sí, cómo no. Yo, antes que nada, agradecer la invitación por participar. Me parece sumamente interesante todas las ponencias anteriores. Yo soy internista, me dedico a la medicina interna y a la medicina sexológica también. Y comentar un poco, contarles la experiencia mía y lo que hemos leído acerca de los trabajos que vinculan a lo que es la salud, en cuanto a la fertilidad, con lo que es la salud erótica y con lo que es la salud sexual de la pareja. Muchas veces, cómo este vínculo erótico se ve interrumpido por lo que es la sexualidad más reproductiva, y qué incidencia tiene eso en el varón, en la mujer o en la pareja, muchas veces como causa de malestar, ¿no? Se estima que el 40% de las parejas que están en tratamiento de fertilidad presentan una baja del deseo sexual. Esas son las publicaciones internacionales sobre el tema. Cuando hablamos del deseo sexual hipoactivo, hablamos de la dificultad para tomar la iniciativa o para responder a la iniciativa de la pareja para tener una actividad sexual que sea satisfactoria. Y entonces esto a veces es el factor de principal rispidez en la pareja. Muchas veces cuando la pareja transita por tratamientos de este tipo, se ve muy afectado en cuanto a lo que es la salud sexual del vínculo, ¿no? A veces cuando la relación sexual no está marcada por el deseo, sino que está marcada por la indicación de los médicos, o por el calendario, o porque toca, o porque el objetivo ya no es el placer, sino el objetivo es la fecundación. Es ahí cuando este vínculo sexual programado puede a veces traer trastornos a corto y a largo plazo después en cuanto al vínculo de pareja y en cuanto al deseo y la motivación sexual, ¿no? Y eso vemos muy frecuentemente, parejas, o por un lado, ¿en qué se toca la temática sexológica con la reproducción asistida? Bueno, se hablaba un poco de lo que era el equipo interdisciplinario, y yo creo que agradezco este espacio para un poco decir la importancia de la visión desde el punto de vista de la medicina sexológica también, de las parejas, ¿no? Muchas veces, claro, van los pacientes a la consulta y dicen, bueno, pero en realidad yo no tenía disfunciones sexuales, y desde que me toca tener relaciones sexuales, instalé un trastorno en la erección. Ahora no puedo lograr la erección, o no puedo mantenerla, o tengo a un trastorno de la eyaculación, y es el paciente que ya tenía un tiempo de latencia intravaginal operativo, le decimos los sexólogos, que tenía un tiempo entre la penetración y la eyaculación operativo, y ahora se va extremadamente largo, o que no puede la eyaculación por factores obviamente psicógenos, a veces de boicot, de dificultades inconscientes muchas veces con esto de lograr el embarazo. Entonces, las disfunciones sexuales muchas veces son provocadas por esto de tener que rendir, ¿no? De la presión del rendimiento en cuanto a la respuesta sexual humana. El varón a veces es los problemas de erección, y es muy frecuente. El varón otras veces son los trastornos orgásmicos, las dificultades para poder lograr la eyaculación intravaginal. La mujer a veces instala la dispareunia, el dolor coital, la anorgasmia, las dificultades en poder lograr el orgasmo que ya no pueden, o el vaginismo, a veces las contracciones involuntarias de los músculos perivaginales que impiden la penetración secundaria a la dispareunia o no, o al poco deseo o la poca excitación, ¿no? Y esto es muy frecuente. Cuando sabemos que el estado emocional, cuanto más adecuado sea, más posibilidad de obtener
buenos resultados, dicen los registros que hay, o ni que hablar más tolerancia a los inconvenientes que puede haber con los tratamientos, ¿no? A veces, ¿cómo manejamos los sexólogos o cómo acompañamos los sexólogos a estas parejas? Bueno, hay muchas técnicas sexológicas para lo que es el aumentar el erotismo, para lo que es aumentar el deseo, la satisfacción, sobre todo el encuentro de pareja, la comunicación, muchas veces técnicas de lo que es la educación sexual de la fisiología, de la respuesta sexual del varón, de la mujer, de cómo vincularse de nuevo con esto del rendir y de la sexualidad reproductiva, pero no olvidar que esto es un tiempo también del encuentro sexológico, de potenciar lo que es la salud sexual, ¿no? La definimos en sexología como la capacidad de tener relaciones sexuales placenteras que potencien el amor, que potencien la comunicación, que potencien la afectividad, y entonces esos son los objetivos de la intervención desde la medicina sexológica, ¿no? La comunicación, la salud del vínculo y lo que es la salud sexual de la pareja, ¿no? Entonces trabajamos la comunicación, el escenario erótico, hay muchas técnicas de enriquecimiento sexual para las parejas que están sometidas a la presión calendario, como le decimos a veces, de la relación sexual programada, y desde ahí trabajamos en lo que es el acompañamiento, ¿no? A veces se toca también el tema de la sexología con la infertilidad desde otro lugar, y son los pacientes que directamente tienen lo que llamamos matrimonios no consumados, o la imposibilidad de lograr un coito. Esto a veces es frecuente, y a veces es por factores exclusivamente psicológicos, si hablamos de la aversión al sexo, la fobia al sexo, el deseo de paternidad o maternidad, pero con una educación sexual o modelos sexuales muy castradores a veces, o muy difíciles después de convivir con la genitalidad y la salud sexual, y otras veces hablamos de un vaginismo generalizado o total, una eyaculación precoz ultra rápida de varones que cuando se sacan la ropa ya tienen la eyaculación o tienen el orgasmo y no tienen la posibilidad de poder penetrar, o una disfunción sexual eréctil total. Es decir, que hay trastornos sexuales que impiden a lo que es el coito operativo para lo que es la fecundación, y otras veces son trastornos sexuales que se generan por el tratamiento. Por eso siempre yo creo que en esto de la sexualidad es muy importante el trabajo en equipo, y creo que la medicina sexual es un buen aporte para sumar en el acompañamiento, ya como se destacaban los factores psicoemocionales también, y los factores sexológicos de esto de comunicación, del trabajo del escenario erótico, de la seducción, de restaurar un poco el vínculo, el deseo, la satisfacción sexual. Creo que son capitales también para obtener buenos resultados, y que a veces cuando la pareja fracasa en otro intento, muchas veces vienen las dificultades en el vínculo, y la salud del vínculo a largo plazo se ve comprometida. Entonces, todo acompañamiento que se pueda hacer, yo creo que es bienvenido. Eso era un poco lo que yo quería comentarles. Muy interesante, Santiago. ¿Cuántas aristas que tiene este tema, y todas tan interesantes y a tener en cuenta? Bueno, y por último, Manuela, darte la oportunidad si quisieras comentar algo al respecto de lo que se habló. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar de esta jornada. Felicitar a las expositoras por la calidad de las presentaciones, la verdad que muy buenas. Queda muy poco por aportar. Pero bueno, nada, quería como un concepto final para esto que estuvimos hablando, de que frente a las pacientes que nos enfrentamos a un tratamiento de reproducción asistida, lo que tenemos que hacer es una evaluación personalizada del riesgo trombótico. Que va desde la historia clínica que le hacemos a la paciente, interrogando antecedentes familiares de trombosis, antecedentes personales de factores de riesgo protrombótico, algunos como son el antecedente personal de haber tenido un evento trombótico, la obesidad, el tabaquismo, la insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores. Bueno, no los voy a nombrar a todos porque ya se mencionaron, porque sabemos que el tratamiento de reproducción asistida, como ya explicó Marisa, va a suponer un mayor riesgo trombótico, por el uso de fármacos que aumentan los niveles de estrógeno fundamentalmente, y que se van a asociar a niveles, a un mayor riesgo protrombótico, al riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica, con todas las complicaciones que ello conlleva, el reposo que a veces requieren estas pacientes, la transferencia en fresco de embriones, y bueno, luego si la paciente logra el embarazo, el riesgo trombótico va a aumentar. Entonces, me quedo con la última caso clínico que mencionó Marisa, donde en una paciente sin factores de riesgo, aún así la complicación apareció. Entonces,
¿qué debemos hacer? Identificar los factores de riesgo y actuar sobre ellos, y bueno, saber que este riesgo puede estar presente aunque hayamos estudiado y valorado correctamente a la paciente. En las pacientes que tienen un riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, algunas ya clínicamente tienen esos factores que los podemos identificar a través de la historia o de los resultados paraclínicos. Las pacientes que tienen una presentación clínica de síndrome de ovario poliquístico, con una antimuleriana elevada, un conteo de folículos centrales elevado, y que luego durante la estimulación ovárica desarrollan factores de riesgo para síndrome de hiperestimulación ovárica, con una respuesta folicular excesiva, se obtienen más de 20 ovocitos, niveles de estradiol mayores a 3.500 picogramos por mililitro. Son las pacientes que tienen ese riesgo de desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovárica, donde tenemos que estar atentos, como mencionó Marisa, desencadenar la ovulación con agonistas de la GnRH para minimizar el riesgo, congelar embriones y transferirlos en diferido, son las estrategias que contamos hoy por hoy para prevenir el desarrollo del síndrome de hiperestimulación, y si aparece, utilizar la tromboprofilaxis durante el primer trimestre de embarazo. Estas pacientes tienen mayor riesgo trombótico en el primer trimestre del embarazo, a diferencia de los embarazos espontáneos, donde el riesgo trombótico es similar durante todo el embarazo y aumenta en el tercer trimestre. Bueno, creo que es lo que no hay mucho para agregar. En realidad ya las expositoras hablaron bastante sobre el tema y fueron exposiciones de muy buena calidad, así que reitero las felicitaciones para todas. Y bueno, muchas gracias por permitirme participar. Muchas gracias a ti, Manuela. Bueno, y terminando ya, quiero agradecerles nuevamente a todas las disertantes que estuvieron brillantes, y también al panel de expertos por sus aportes muy valiosos. Nuevamente a Bayer, a Megalab, a Sanofi por sponsorear estas actividades, y a todo el auditorio, alentar además a aquellos a quienes no sean socios aún de ICHT, a que se hagan socios. Para eso pueden ir a la página web de ICHT y ahí van a tener una pestaña para hacerse socios. Y bueno, muchas gracias y los esperamos en el próximo webinar, que como yo les decía, va a ser el 11 de agosto. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Chau. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Chao, Cecilia. Chao. Un placer oírte de nuevo. Bueno, felicitaciones a todos y buenas noches entonces. Doy por Bueno, finalizada la reunión. Muy bien, Janina. Gracias. Nos vemos. Un beso a todas. Chao. Chao, chao. 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 Chao.